Hola a todos, buen día. Soy el nutriólogo Alberto Ramírez Saucedo. Tengo una maestría en nutrición clínica y me especializo en nutrición pediátrica. Así que hoy vamos a hablar un poco sobre el proceso de atención nutricia en labio y paladar hendido. Vamos a abordar de manera rápida algunas cuestiones que tienen que ver con antropometría, bioquímicos, y nos vamos a centrar especial atención en la parte de la clínica y nos vamos a ir sobre todo a la intervención. Cómo es que hay que hacerla, cómo vamos a ir progresando, qué texturas, todo esto, ¿sale? Entonces, tenemos que el labio hendido es un fracaso en la fusión frontonasal y de los procesos maxilares, que al final de cuentas nos va a dar como resultado pues una hendidura en el labio y a veces hacia la fosa nasal o piso nasal. La hendidura incompleta es cuando esta hendidura no se extiende hasta el piso nasal, solamente hasta la entrada de la nariz. Y tenemos que el paladar hendido es un fracaso en la fusión de las crestas palatinas y los procesos maxilares, resultando en una hendidura tanto del paladar duro como del paladar blando. Esta condición puede presentarse sola, es decir, ser solamente labio o paladar hendido, o combinada, es decir, tener las dos. Y la extensión de la hendidura puede ser variable, puede ser desde muy pequeña a muy grande, afectando gran parte de la cara o del paladar. Puede estar asociada a otras malformaciones congénitas, especialmente a malformaciones cardíacas congénitas. Ojo aquí, puede estar asociada, es decir, no cada que se tiene paladar o labio hendido se debe de tener alguna malformación congénita. Es más, de hecho, casi la mayoría de personas que presentan estas afecciones no tienen ninguna otra afección, pero regularmente, pero cuando se asocia puede ser a enfermedades cardíacas congénitas. La presencia de labio y o paladar hendido se asocia a más de 300 síndromes y sobre todo las causas se relacionan a una combinación de factores genéticos y ambientales. En los genéticos, pues, hay secuencias de genes muy específicas y en los ambientales podemos tener aquellos como las enfermedades maternas, alcoholismo, uso de drogas, etcétera. Se puede diagnosticar antes del nacimiento a través de una ecografía en tercera dimensión. Esto es, pues, demasiada ayuda cuando se logra hacer, porque entonces nos va a permitir educar y preparar a los padres con mayor tiempo acerca de los cuidados. Es decir, mientras el niño todavía está en gestación, los padres ya van a ir aprendiendo qué hacer para cuando lleguen, para promover los cuidados y la alimentación necesaria. Es más fácil a través de esta técnica in útero diagnosticar el labio hendido, ya que está a simple vista. El paladar hendido solamente se puede diagnosticar cuando el bebé abre la boca y se está haciendo la ecografía. La incidencia de labio y paladar hendido es aproximadamente de 1 en 600 a 800 nacimientos vivos y el paladar de 1 en 2000. Entonces, la distribución común tenemos que labio hendido aislado o solamente es 15%. La combinación de labio y paladar hendido es la más alta con 45 y el paladar hendido es de 40. Es decir, es más común que haya paladar que labio hendido. En México, la incidencia varía entre 1 a 2000 y 1 a 5000 nacimientos por año. Es decir, se encuentra más baja que en general la media mundial. Puede presentarse de manera aislada, combinada, unilateral o bilateral, es decir, solamente en una parte de la cara o en las dos partes de la cara. Bueno, los niños que presentan labio o paladar hendido o las personas que presentan labio o paladar hendido tienen unos problemas potenciales asociados a esta condición. No tienen que ver con ninguna otra enfermedad.
Entonces, estos problemas son la succión ineficiente, es decir, no se va a crear el vacío que se necesita para crear esta presión negativa y que entonces el bebé pueda succionar de una manera eficaz. Es decir, al no haber vacío, va a haber mucha entrada de aire, una succión ineficiente y por lo tanto menor aporte de energía. Por tanto, por esta succión ineficiente y por todo lo que viene de la succión ineficiente, va a haber una falla en el medro o desmedro o desnutrición crónica. Puede ser desnutrición aguda o crónica, pero ya cuando hablamos de una falla en el crecimiento largo, quiere decir una falla en el medro o una desnutrición crónica. Se van a presentar problemas para hablar, sordera, mala oclusión, es decir, la dentadura o la dentición va a estar alterada también, por lo tanto la oclusión va a estar alterada, deformidad facial y problemas psicológicos. Dentro de estos problemas potenciales, tenemos uno muy claro que es la disfagia. Ya lo hablábamos un poco en la anterior, por estos problemas de succión, que para empezar no va a tener toda la energía necesaria. También cuando ya se tiene la administración de algunos alimentos a través de algunos otros métodos, puede haber que entonces este alimento pueda migrar hacia las fosas nasales, inclusive salir por las fosas nasales o producir episodios de asfixia o de tos. Es común que a estos pacientes les cueste subir de peso. Es muy común. Una de las principales, de los principales problemas que se tiene en los hospitales previos a cirugía, sobre todo, es que el niño no alcanza el peso necesario para poder ser sometido a una cirugía de reconstrucción, pues porque la ingestión de energía es insuficiente, entonces el crecimiento está siendo insuficiente y la ganancia de peso. También tenemos el desalineamiento de piezas dentarias, es decir, cuando ya el niño es más grande, que empiezan a salir los dientes y va a empezar a masticar, puede que entonces, ya lo decíamos, la oclusión esté mala o las piezas dentarias estén deformadas y esto nos puede traer como consecuencia problemas en la masticación también. Bueno, ya decíamos en la etiología tenemos las genéticas, que puede ser sindrómico, es decir, está asociado a otra malformación, y no sindrómico, es decir, la malformación es independiente de cualquier otra causa. Y en las no genéticas o llamadas también factores de riesgo, tenemos el tabaco, alcohol, cosas que tienen que ver directamente con la nutrición, pues desnutrición, deficiencia de folato u obesidad de la madre y otras enfermedades maternas, sobre todo diabetes mellitus 2 y diabetes mellitus gestacional, exposición química, disminución en el flujo sanguíneo de la región maxilofacial, la edad paterna y o materna avanzada y la exposición fetal a fármacos retinoides. Bueno, aquí tenemos una imagen más que nada para ver los tipos que se puede tener. Aquí tenemos, por ejemplo, en el A que se tiene una hendidura unilateral. En la B tenemos la hendidura bilateral. En la C tenemos una que va más allá del labio y sube inclusive hasta el lagrimal. La D tenemos una hendidura justo al centro o podemos observar que también se puede tener hacia abajo o hacia el lado. Y esta parte pues también puede incluir la falla en el paladar. Ok, entonces, en México, ¿qué se hace? El IMSS nos dice que para que un niño pueda ser sometido a la primera cirugía reconstructiva, se tiene que cumplir la regla de los 10, es decir, más de 10 semanas de nacido, más de 10 miligramos de hemoglobina y más de 10 libras de peso y menos de 10,000 leucocitos. Es decir, esto son cosas que nosotros tendríamos que estarnos fijando antes de que el niño sea sometido. Entonces, es aquí donde les digo, el peso comienza a ser una batalla importante porque entonces el bebé tiene que alcanzar mínimo este peso para ser sometido a la primera cirugía reconstructiva.
La cirugía de reparación del labio regularmente se hace entre los 3 y 4 meses de edad, es decir, la primera cirugía en la que se va a cerrar el labio y la primera cirugía de reparación de paladar se hace regularmente entre los 7 y 12 meses de edad. Tanto la reparación del labio como la de paladar requieren de 2 o más cirugías dependiendo de la extensión, de la gravedad, de la posición inclusive que se tenga. Y a partir de los 2 años de edad se comienza con el proceso para el levantamiento de las fosas nasales en caso de ser necesario. Es decir, en algunos casos la fosa nasal queda como hacia adentro, entonces comienza el proceso que se les ponen como unas bolitas, unos frijolitos literal en las fosas nasales para que entonces levante y el cartílago se vaya formando de esa manera. Bueno, y el abordaje quirúrgico se realiza regularmente como en 3 tiempos, es de manera general porque existen diversas técnicas y cada una es muy específica. En la primera etapa, que ya lo decíamos, durante los primeros 3 a 6 meses de vida, se aborda la reconstrucción del labio. En la segunda etapa es la reconstrucción del paladar y en la tercera etapa, en los casos que se requieren, va a haber múltiples cirugías, inclusive entre los 2 y los 21 años de edad. Y bueno, en el manejo perioperatorio, ¿qué tanto se necesita? Pues bueno, aquí tenemos al cirujano plástico, cirugía oral y maxilofacial, al odontólogo y ortodoncista, otorrinolaringólogo, neurocirujano, nutriólogo, terapista del lenguaje, pediatra. ¿Por qué? Pues porque esta afección tiene como demasiadas implicaciones y cada uno es necesario porque cada uno está especializado en ciertas cosas. En este caso vamos a hablar de la nutrición y de lo que nosotros como nutriólogos tendríamos que hacer. Y bueno, en el tamizaje tenemos algunas de estas herramientas para identificar la desnutrición, porque ya decíamos, si el problema principal con estos niños es que no tienen la suficiente ganancia de peso porque su alimentación se ve alterada, porque no pueden succionar directo del seno materno o cuando se intentan algunas otras técnicas el alimento puede salirse o puede causar asfixia, entonces no se le va a estar dando al niño la alimentación necesaria para promover el crecimiento adecuado. Entonces nosotros tenemos que evaluar eh, hacia la desnutrición. Bueno, en general tenemos que evaluar cómo se encuentra el niño, pero tenemos que evaluar intencionalmente si hay presencia o no de desnutrición. Y pues bueno, esto tenemos algunos tamizajes validados para desnutrición. Y en los antropométricos tenemos como esta tabla, dependiendo de la edad que tenga el niño, cuáles son los indicadores que podemos tomar para hacer esta evaluación. Y bueno, tenemos 2 formas de evaluar hacia la desnutrición en niños. Uno es la que propone la Academia de Nutrición y Dietética y la ASPEN, eh, donde se utilizan esta tabla, que es un dato obtenido en el tiempo. Vamos a utilizar estos puntajes Z y aquí nos maneja por desviaciones estándar en desnutrición leve, desnutrición moderada y grave. Lo voy a pasar súper rápido porque habría que tener como una clase exclusiva de nutrición. Y luego tenemos de esta misma propuesta de la ASPEN, indicadores que se toman en 2 momentos diferentes, es decir, el niño llega y luego vuelve, entonces ya se toma velocidad de ganancia de peso, pérdida de peso, desaceleración, y aquí tenemos uno que a mí por esto me gusta mucho utilizar esta metodología, porque ya tenemos también la administración insuficiente de nutrimentos, y esto nos puede hablar justamente de clasificar al niño en desnutrición si no está comiendo lo necesario, porque el mayor problema que se presenta con el labio paladar hendido es justamente que hay dificultad para administrar alimentos. Entonces, ya nos estaría ofreciendo un panorama de si hay o no desnutrición de acuerdo a la ingestión o administración de alimentos que se tenga. Y pues también tenemos el enfoque clásico en los que se toman estos indicadores y se mide regularmente por percentiles.
Entonces tenemos la clasificación de Gómez, en la que es porcentaje de peso para la edad, donde nos da desnutrición leve, moderada o grave, e IMC para la edad. Y tenemos la clasificación de Waterloo, en la que vamos a determinar peso para la talla y sobre todo vamos a determinar talla para la edad. Esto nos va a dar desnutrición crónica o falla en el medio. Y pues aquí tenemos las combinaciones en cuando el niño está normal, desnutrición aguda, desnutrición crónica armonizada y desnutrición crónica agudizada. En cuanto a los bioquímicos, aquellos que sean necesarios solamente en casos de signos clínicos de desnutrición o si el niño tiene alguna otra afección, pues entonces tomaremos los bioquímicos que sean también para la otra afección, es decir, si tiene alguna enfermedad congénita cardíaca, si tiene alguna enfermedad congénita renal o alguna cosa, más paladar hendido. Si solamente tiene paladar hendido, los bioquímicos van a ser como para cualquier niño sano y solamente en presencia de signos de desnutrición vamos a tomar aquellos que sean para anemias. ¿Y por qué es importante la hemoglobina, eritrocitos, volumen corpuscular medio? Porque es importante determinar si el niño tiene anemia o no antes de someterse a las cirugías. Y pues los leucocitos, porque no lo pide, tanto hemoglobina como leucocitos, son uno de los parámetros que se establecen en la regla de los 10. Esta afección por sí sola no representa un motivo de alteración de los valores bioquímicos. Es decir, si el niño solamente tiene labio paladar hendido, no habría ninguna situación para que sus bioquímicos estuvieran diferentes a un niño sin labio o paladar hendido. Y pues bueno, en clínicos vamos a tener que saber cómo es el tipo de la afección, sobre todo del labio unilateral, bilateral, combinada o aislada. Es importante ver la extensión porque entonces vamos a ver qué tanto es necesario o qué tanto se va a necesitar para promover la succión. Se tiene que hacer una prueba de deglución. De acuerdo a la edad se va a hacer la prueba de deglución, es decir, porque si solamente es lactante, pues entonces se va a ver si con la leche, ya sea en fórmula o leche humana, puede tragarla sin problema o si presenta datos de asfixia o si presenta regurgitación, si se regresa por las fosas nasales y si no, entonces si con un cambio de consistencia el niño puede tragar más. Hay que evaluar la succión, deglución, respiración, es decir, todo este conjunto, todo este reflejo de succión, deglución, respiración durante la lactancia al seno materno para determinar la seguridad con la lactancia directa al seno. En dado caso de que este reflejo no se encuentre bien y ocasione regurgitación o episodios de tos, se va a llevar hacia la extracción manual de la leche y se va a administrar entonces a través de otras herramientas como botellas, jeringas y algunos que vamos a ver más adelante. El examen físico orientado a la nutrición en búsqueda de la disminución de masa muscular y masa grasa de acuerdo a la edad de cada paciente, porque recuerden que vamos, labio paladar hendido, hay niños desde recién nacidos hasta 1, 2, 3 o 4 o 5 años de edad, dependiendo en el momento en el que se les esté atendiendo. Enfocada en la identificación de signos clínicos de deficiencias de micronutrimentos, sobre todo aquellos que tengan que ver con el hierro o con algún nutrimento que no se esté administrando, y el estado de dentición y funcionalidad de la masticación en caso de que ya sea un niño más grande que ya tenga estos, que ya tenga dientes y que ya empiece a masticar alimentos. Hay que también saber cuáles son los procedimientos médicos o quirúrgicos previos o próximos. ¿Por qué? Porque ya decíamos, estos niños, dependiendo de la técnica que se utiliza, se someten a procedimientos no quirúrgicos, pero sí algunos procedimientos en los que se empieza a estimular el crecimiento de los tejidos para luego que ya tenga más tejido, entonces sí poder unir. Entonces hay que saber cuáles ya se le han realizado y cómo esos procedimientos van a afectar
la parte motora oral o la parte de la deglución y a cuáles se va a someter y en cuánto tiempo. ¿Por qué? Porque entonces hay que ver cuánto tiempo el médico lo va a dejar sin comer, cuánto necesita pesar, cuáles son las metas a alcanzar. Entonces, desde aquí hay que ir identificando cuándo se va a realizar cada uno de los procedimientos y fijarnos metas tanto de peso como de longitud o estatura, que nos digan que el niño está bien nutrido y que entonces puede ser sometido a una cirugía. Y en los dietéticos, pues bueno, depende de la edad del niño, si ya tiene autonomía para alimentarse solo o cuántas tomas al seno materno está haciendo. Inclusive con esto del seno materno hay que tener muy en cuenta o hay que preguntarle deliberadamente a la madre o a la persona que lacta si siente que el seno del que está alimentando al bebé se le vacía completamente. Si la persona refiere, es que yo siento que no se me vacía porque todavía me queda como leche o algo por el estilo, quiere decir que el niño entonces está teniendo una succión insuficiente. Como no podemos contar cuántos mililitros está tomando del seno, pero sí podemos preguntarle, ¿usted siente que se vacía? Explicarle cuál es la diferencia entre un seno vacío y uno que tiene carga de leche todavía y que entonces aprenda a identificarlo, decir, no, es que sí me estoy quedando o sí se está vaciando. E inclusive lo estoy pasando hacia el otro seno. Entonces, es así como se empieza a evaluar la toma directa al seno materno. ¿Cuál es la técnica de amamantación que está utilizando? Quizás solamente corrigiendo técnica pudiera funcionar. O en otro caso, la cantidad de leche en fórmula o leche materna extraída que se está haciendo. Ahí sí, cuando ya no se toma directo del seno, entonces sí se puede cuantificar. La cantidad, es decir, cuántas porciones está comiendo de cada alimento, cuántos gramos, aunque ya sea papilla, aunque sean trozos, ya se empiezan a contar entonces las porciones y tenemos que evaluar eso. Y la calidad de los alimentos, es decir, que sea una dieta saludable de acuerdo a la edad. Y los grupos de alimentos que contengan todos los grupos de alimentos necesarios para una dieta saludable. En el estilo de vida vamos a evaluar sobre todo el conocimiento de los padres o cuidadores, el acceso a la alimentación y las herramientas, es decir, acceso tanto económico, cuáles alimentos están presentes en la región donde vive la persona, cuáles alimentos críticos no están presentes. Vamos a saber si la persona tiene licuadora, aunque sea para entonces nosotros poder prescribir una intervención que tenga que ver con papillas, si es que lo necesitamos, cuál es la higiene que se tiene en la preparación de los alimentos, si tiene refrigerador, porque si, inclusive si está tomando o si se va a hacer un banco de leche porque el niño no puede tomar directo del seno, entonces la madre tiene que extraerse, pues se va a necesitar un refrigerador para tener este banco de leche. ¿Y cuál es la economía que se tiene para adquirir las herramientas específicas? Es decir, las botellas especializadas, las tetinas, las tazas, las cucharas, todo este tipo de cosas. ¿Cuáles son los hábitos y costumbres que tienen los padres y cuidadores? Y sobre todo, ¿cuál es la red de apoyo con la que cuenta? Porque puede que sea una madre soltera que trabaja y que lo lleve a la guardería, entonces quizá ahí habría entonces que establecer la intervención con las personas que se quedan al cuidado en cierto momento, si se queda con la abuelita o cómo va a estar esa parte de la red de apoyo, porque entonces si no hay red de apoyo, quizá nuestra intervención vaya a fallar porque porque el niño tiene que ser alimentado bajo constante vigilancia. Y pues bueno, todo esto es lo que nos puede ocasionar tener una deficiencia nutricional, que son las dificultades para la alimentación de las cuales venimos hablando, múltiples procedimientos médicos, sobre todo que lo someten como a muchos ayunos antes o después, que porque pueda o no pueda comer. Las múltiples cirugías, por sí solo una cirugía es un factor de estrés que va a elevar el gasto energético, falta de conocimiento por parte, esta muchas veces la falta de conocimiento por parte de los padres es lo que ocasiona que no se administre la alimentación necesaria, porque entonces, uno, los padres no van a saber cómo alimentar o van a sentir feo porque quizá le duela o cómo voy a utilizar esto en mi hijo, está bien chiquito, cómo le voy a dar seno de esta posición. Entonces, muchas veces los padres tienen que ver con el déficit en la ingestión que tiene el niño.
Entonces tenemos un aporte energético y de micronutrientes insuficientes, además de que si no tiene una succión o una masticación adecuada, va a tener un mayor gasto energético a la hora de comer. Entonces esto nos va a dar como consecuencia una tasa de crecimiento reducida, dificultad para la cicatrización de la herida, caries dental, retraso en el desarrollo cognitivo y déficit motor oral. Ok, intervención. Un niño con labio hendido, aislado, es decir, que solamente tenga labio hendido sin el paladar, usualmente es capaz de crear suficiente presión negativa para alimentarse de manera regular al seno o a la botella. ¿Por qué? Porque en el paladar no tiene ninguna afección. Entonces, este, eh, ¿qué es lo que se puede hacer? Justamente con estos niños se puede hacer solamente con corrección de la postura hacia el seno materno o inclusive la persona que lacta al momento de que el niño va a hacer la succión puede poner el dedo para que pueda crear este vacío o existen algunos aditamentos como los obturadores que van a ayudar a crear como estas paredes artificiales para que el niño pueda comer. Y niños con paladar hendido, aislado o combinado, a pesar de tener un reflejo de succión adecuado, porque recuerden que esto es independiente de otros síndromes, van a tener un reflejo adecuado, pues no van a poder crear esta presión negativa suficiente. Entonces va a haber regurgitación, va a haber entrada excesiva de aire y se puede ver como con eructos frecuentes o periodos de asfixia o tos. Además de tener prolongados periodos de alimentación que causan cansancio, es decir, el niño tarda 40, 50 minutos, entonces esto es mucho desgaste de energía para el niño y también para la persona que alimenta o que lacta. El tratamiento debe de ser inicialmente, lo primero que se tiene que hacer y en lo que nosotros debemos pensar es en educación a los cuidadores. Antes de pensar en cuáles estrategias vamos a aplicar con el niño, cuánta energía, cuántas proteínas, vamos a diseñar un programa de educación a los cuidadores, hacerle la evaluación correcta a los cuidadores y luego diseñar el programa de educación, porque si ellos saben lo que se tiene que hacer, entonces el programa o la intervención va a tener mayor posibilidad de éxito. Entonces, esta educación tiene que ser sobre las técnicas de alimentación y, es decir, ¿cómo vamos a hacer para que el niño coma lo suficiente con la afección del labio y o paladar hendido? Y diseñar estas estrategias acerca de las diferentes técnicas de alimentación, las opciones de la leche, siempre la lactancia humana va a ser la preferida, como lo marca la OMS, instrumentos para la alimentación, es decir, que existen vasos, jeringas, cucharas, seno materno, todo lo que exista y cuál puede adecuarse. Tiempos de comida, es decir, cuánto va a durar cada comida, qué cantidad se le va a tener que dar al niño en cada comida, cuál es el conocimiento que se debe tener respecto a las técnicas o respecto a la comida o todo lo necesario. Y las necesidades energéticas, el niño que presenta labio y o paladar hendido sin ninguna otra afección va a tener los mismos requerimientos que un niño que no tiene, que un niño sano que no tiene labio y o paladar hendido. Y vamos a utilizar las mismas fórmulas predictivas. En este caso puede ser la de la OMS, la de kilocalorías por kilogramos, gramos por kilogramos si hablamos de proteínas. Vamos a utilizar las recomendaciones de ingestión diaria recomendada. Si el niño se encuentra en el hospital, pues entonces hay fórmulas predictivas especiales. Para el líquido, la de Holiday Cigar. Entonces, es exacto, el establecimiento de las necesidades energéticas o de los requerimientos, la estimación, se va a hacer igual que en pacientes sanos que no tienen labio y o paladar hendido. Y pues bueno, etapas de la atención nutricia durante esta condición. Tenemos la etapa prequirúrgica, que es desde el momento del nacimiento, porque al cortarse el cordón umbilical es responsabilidad del mundo exterior alimentar a ese bebé. Tenemos la posquirúrgica inmediata, que regularmente durante el tiempo de hospitalización postcirugía. Y luego tenemos la posquirúrgica, que es como de 7 días en adelante.
Y pues bueno, vamos con la etapa prequirúrgica. Para los niños que están en lactancia, se debe de promover la lactancia humana exclusiva. Siempre va a ser nuestra primera opción. Inclusive dicen los estudios que se puede extender más allá de los 2 años y que se ha notado que a los niños que se les extiende más allá de los 2 años la lactancia materna, digo ya no es exclusiva, pero sí ya sigue habiendo lactancia humana, tienen menor riesgo de enfermedades en el oído, que son infecciones muy comunes en niños con paladar hendido. Si se presenta labio hendido aislado, sin afección del suelo nasal, basta con encontrar cuál posición de amamantamiento es la ideal para este niño y que la madre apoye para cerrar la hendidura con el dedo. Es lo que comentábamos antes, son como simples intervenciones y estrategias que pueden lograr que el niño o niña coma lo suficiente. ¿Y cómo lo vamos a evaluar? Si la madre dice, es que si lo pongo en esta posición sí vacía el seno y si lo pongo en otra posición no lo vacía, o veo que cuando hace esto mete mucho aire o se escucha que eructa o se escucha que tosa. Entonces, todos estos signos que no debe de haber durante la succión, vamos a enseñarle a la madre a evaluarlos, o inclusive poner un dedo sobre la hendidura puede ayudar para que esta succión se logre correctamente. Niños con presencia de labio y o paladar hendido y obturador, se sugiere adecuar la posición de amamantamiento únicamente o la utilización de botellas regulares, no biberones, recomendadas para la lactancia hasta el momento de la cirugía de reconstrucción, es decir, con intervenciones como los aditamentos necesarios o las herramientas como las botellas específicas o la posición se puede lograr hasta antes de que se logre. Y pues bueno, aquí tenemos que las posiciones recomendadas para amamantar a niños con labio y paladar hendido son sentado de caballito, aquí se muestra en la imagen, y tenemos esta de balón de fútbol o sandía, donde los pies del niño quedan hacia afuera. Esto hace que el niño regularmente quede un poco más levantado y esto va a ayudar. Esto que se ve aquí es un obturador. Y aquí tenemos diferentes obturadores, es decir, que son literal, es una placa que se coloca y que va a impedir entonces que el niño pase la comida hacia otro lugar o va a ayudar a que se haga este efecto de vacío. Seguimos con la prequirúrgica. En la lactancia, otros métodos de intervención se basan en que el niño trague como la técnica, se basan en que el niño trague como la técnica principal de alimentación. Es decir, se va a recibir casi el 100% del requerimiento a través de otros métodos, ya sea cuchara, ya sea taza, ya sea jeringa, y se va a dejar la succión como una técnica secundaria. ¿Por qué? Porque entonces la succión, su principal objetivo no va a ser nutrir al niño. El principal objetivo de la succión va a ser desarrollar los hitos del crecimiento neurológico, es decir, la succión cumple una función neurológica específica y va a ayudar a que el niño tenga estos hitos del desarrollo neuromotor adecuado. Entonces, se va a alimentar al niño a través de estrategias o de técnicas en las que el niño va a tragar, lo repito, como cucharas, tazas, jeringas, pero se va a permitir pegar al seno para que entonces tenga la succión, no se va a alimentar, pero sí va a promover todo lo que la succión promueve en los niños sin labio o paladar hendido. Em, Esta técnica se consigue a través de botellas y tetillas especiales, de acuerdo a la localización y extensión de la hendidura, es decir, esta de tragar, y llevan la leche hacia la parte posterior de la orofaringe, es decir, se brincan literalmente pues toda la cavidad oral y llegan directo hasta la orofaringe, que es donde depositan el alimento para entonces el niño ya solamente empiece a tragar. Existen botellas rígidas y apachurrables, o
o suaves en las que puede literal, se utiliza para que se apachurre. Y las revisiones recomiendan estas botellas apachurrables porque son las que van a manejar más la cantidad de alimento que se está otorgando al niño. En cualquier método elegido, el tiempo de alimentación no debe de exceder los 30 minutos por comida. Si se van más allá de los 30, una quiere decir que la técnica no es la adecuada porque entonces el niño no está comiendo lo suficiente en ese tiempo y después de los 30 minutos los niños se cansan, dejan de comer, empiezan a gastar más energía y también hay más desgaste para la persona que está ofreciendo la alimentación. Las botellas especializadas, tenemos esta, está la botella de Haberman, que podemos ver inclusive cómo está como su tetilla. El flujo de leche se puede ajustar para adaptarlo a la capacidad del bebé con una tetina suave de flujo variable y tiene una válvula unidireccional, lo cual quiere decir que cuando la leche sale ya no se va a permitir el regreso. La botella apachurrable, que es lo que decíamos, el flujo de leche lo regula la persona que asiste a la alimentación porque entonces se pone la botella y conforme se vaya apretando, la persona que utiliza esta botella es la que va a regular qué tanto alimento es el que está pasando. Este necesita de entrenamiento para las personas que van a ofrecer la alimentación, porque entonces hay que apretar lo necesario, no para que se ahogue, pero sí para que coma lo suficiente. Tenemos la botella con tetina larga, si es que la afección en el paladar es muy grande. Y tiene una válvula unidireccional, evita la entrada excesiva de aire por ser larga y solo permite la salida de la leche cuando se comprime la tetilla. Es decir, aunque haya succión, si no hay compresión de la tetilla, no sale absolutamente nada de alimento. Y luego tenemos el sistema de alimentación del Dr. Brown, que es una válvula unidireccional. Y sobre todo lo que tiene esto en todo el complejo es que no requiere de succión. Y vamos a ver que esto es importante después para cuando o no se requiera que el bebé succione para cuidar las heridas. En la parte de la atención prequirúrgica, seguimos en lactancia, se pueden utilizar cucharas o tazas. Antes de la cirugía reconstructiva tienen un mayor riesgo de regurgitación en comparación con la jeringa, es decir, cuchara o taza, se regurgita más que la jeringa. La jeringa permite administrar mayores volúmenes de alimentos y puede ser sobre todo una técnica alternativa para la desnutrición crónica o cuando se tiene que aumentar el peso más rápido antes de una cirugía. Y tenemos el Paladai, que ha demostrado mejores resultados que la utilización de botella o de cuchara antes de las cirugías de reconstrucción. Y pues bueno, aquí tenemos cómo es la taza especializada. Este es el Paladai, es decir, podemos ver aquí claramente cómo tiene esta parte larga que va a permitir poner la leche hasta la parte de la orofaringe y pues tenemos diferentes tipos de tetinas dependiendo de la necesidad del niño. Y la vemos aquí de frente. Esta parte es la que va pegada al paladar. Existen tetinas con o sin ventilación, es decir, tienen ya sea que tengan como algunas aberturas en forma de puntitos o alguna línea que va a permitir que esté entrando y saliendo aire de la tetina dependiendo de la necesidad de los niños. Y pues tenemos la jeringa, que aquí vemos cómo tienen de igual manera su parte final que está alargada para poder poner el líquido lo más atrás posible. Y en la clasificación de los métodos tenemos métodos de succión y métodos alternos. En los métodos de succión es todo en donde el niño va a hacer esta acción de succionar básicamente. Y los alternos son la utilización de cucharas, tazas, palada y jeringa o cualquier otro método donde no se succiona. En la parte prequirúrgica, pero ya de alimentos sólidos, es decir, el niño ya va creciendo y todavía no se le hace, ya sea reconstrucción del labio, hendido, porque el paladar se realiza a partir de los 7, 8 hasta el año de edad. Entonces hay que hacer la introducción o la alimentación complementaria, igual que en niños que no tienen labio o paladar hendido, es decir, entre los 4 y 6 meses de edad y edad corregida en dado caso de ser un niño prematuro.
No se recomienda iniciar con los métodos de Baby Led Weaning o el método Bliss, ya que estos métodos regularmente se inician con alimentos duros y trozos de alimento desde el principio que el niño tiene que aplastar contra su paladar. Entonces, si el problema está en que existe una conexión entre el paladar y y las fosas nasales, entonces si se administran este tipo de alimentos o con esta consistencia, pues aumenta considerablemente el riesgo de asfixia porque no lo van a poder deshacer y pues literalmente lo van a tener que tragar completo. Entonces, son las mismas indicaciones respecto a cantidad, grupos de alimentos, alimentos clave. Recuerden que para iniciar la alimentación complementaria se debe de iniciar sobre todo con aquellos alimentos en los que que contengan los nutrimentos que la leche humana no tiene, como el hierro, como el zinc. Entonces, de esta lista es igual, exactamente se tiene que iniciar con este tipo de alimentos y el avance de la consistencia va a ser exactamente igual que o se propone que sea exactamente igual que en los niños que no tienen labio y paladar hendido, porque los dientes deben de ir apareciendo a la misma edad, se tiene que hacer la estimulación. La única diferencia es que vamos a tener que considerar las alteraciones en la dentición en presencia de paladar hendido. Regularmente cuando hay labio hendido aislado no hay como alteraciones graves de la dentición, pero cuando hay paladar hendido sí suele haber alteraciones pues bastante notorias y no funcionales de la dentición. Entonces, ¿por qué se tiene que valorar esto? Porque entonces cuando se va migrando hacia alimentos duros y la dentición o la oclusión o los dientes no están en el lugar correcto para poder masticar y deshacer los alimentos, entonces estos alimentos van a representar un riesgo. Las herramientas, utilizar la cuchara como principal herramienta para las consistencias diferentes a la líquida, es decir, si se va a empezar con purés y papillas, utilizar cuchara, porque entonces la cuchara va a permitir esta parte de la estimulación oral, que también tiene que ver con la estimulación neurológica. Hay que evaluar intencionalmente el proceso de deglución con cada textura, es decir, cuando se le va a empezar a dar papilla, no se le va a empezar a dar mucho, sino que se va a tener que volver a hacer estas pruebas o signos de deglución donde se puede poner ya sea el oxímetro, si disminuye, y hay métodos muy estandarizados para evaluar deglución, si baja tanto porcentaje o si desatura tanto de oxígeno, si existe tos, si después de la alimentación noto que la risa o el llanto del bebé se torna como más grave. Todo esto son signos de que quizá el bebé pueda estar aspirando la comida. Entonces, con cada inicio de textura o cada cambio de textura se tiene que evaluar intencionalmente la presencia de disfagia. Y pues bueno, vamos a la parte posquirúrgica. Cuando se hace labio hendido, se recomienda iniciar la alimentación oral inmediatamente después del efecto de la sedación, es decir, dentro de las primeras 24 horas post cirugía. Y no se observan diferencias significativas respecto a dehiscencia de la herida, sangrado, utilización de analgesia, fístula o complicaciones de la herida entre los métodos de succión o cualquier otro método alterno en el que se le dé a través de jeringa o a través, no hay diferencias significativas. Entonces se sugiere que se pudiera iniciar con cualquier método, pero sí se observa mayor ganancia de peso y menor recurrencia de infecciones con la lactancia humana. Es decir, lo que sí debemos de promover es que esta alimentación sea a través de lactancia humana y no de leche en fórmula. Conclusión, iniciar con lactancia humana en cualquier directo al seno o cualquier otro método de succión no representa mayor riesgo de complicaciones. Solamente que si va a ser una técnica de succión o alguna, hay que entrenar a la persona que va a ofrecer la alimentación para hacerlo de manera cuidadosa. Que por algún error no se vaya a complicar la herida.
no por el efecto de succionar, sino por la posición o porque se trató de manera muy agresiva o cualquier otra situación que sea ajena a la succión como tal. Entonces hay que entrenar muy bien a estas personas. Y cuando hay paladar hendido combinado, se sugiere que las primeras 24 horas, 48 como por mucho, se utilice alimentación con sonda orogástrica. Es decir, no dejar al niño sin alimentación las primeras 24 horas post cirugía y las horas, las 24 48 o 48 horas van a tener que ver con el estado de nutrición previo que tenía el niño. Es decir, si el niño ya viene con una desnutrición, pues quizá ya que tiene la sonda, vamos a aprovechar para que las próximas 48 horas se le den los nutrimentos necesarios y la gravedad de la cirugía, es decir, qué tanta extensión tiene la cirugía, qué tanto se complicó, cómo respondió el niño. Eso el cirujano nos va a ayudar a determinarlo para ver si se dan 24 o 48 horas de sonda orogástrica. Y no hay diferencias en complicaciones en la herida, sangrado, uso de analgésicos, dehiscencia de la herida y fístula entre los días 1 y 7 de poscirugía, entre iniciar con líquidos completos, porque inclusive todavía decían esta parte de iniciar con líquidos claros y ya sabemos pues que los líquidos claros básicamente lo único que hacen es hidratar, pero no están dando nutrientes. Entonces si nosotros dejamos más tiempo los líquidos claros, menos nutrientes va a estar recibiendo el niño. Entonces, se propone iniciar que no hay diferencia entre iniciar solamente líquidos completos o alimentos en papilla más líquidos completos. Es decir, para un niño que ya, porque esta se hace entre los 7 y 12 meses, quiere decir que los niños ya tienen alimentación complementaria. Regularmente se espera a que se cumplan 7 días para iniciar con las papillas y antes de eso se le dan puros líquidos. Pues entonces estos estudios dicen que no hay diferencia entre iniciar con papilla, como se debe hacer con la alimentación complementaria, más los líquidos completos, en este caso la lactancia humana o la lactancia en fórmula. En combinación no hay diferencia que se le dé papilla entre el día 1 y 7 para estos. Igual hacerlo con suficiente cuidado. Iniciar suplementación de ser necesario durante esta etapa, no esperar a después de los 7 días e instruir a los cuidadores en la higiene correcta, es decir, se le va a dar de comer ya sea líquidos o sea papilla, enseñarle cómo limpiar la zona de la herida para que no se vaya acumulando la comida ahí. Y fomentar, sobre todo, este es un problema muy clásico durante la noche. Le dan de comer en la noche y ya no limpian. El niño se despierta porque quiere comer, lo alimentan y lo vuelven a dormir. Entonces, instruir, porque la mayoría o se ha visto que cuando se hace limpieza nocturna, es decir, cuando se da de comer por la noche y se hace la limpieza, hay menos infecciones en la herida que cuando no se hace durante la noche. Entonces se ha visto que no limpiarle la boca al bebé en la noche va a promover la propagación de bacterias. Y pues bueno, en esta etapa los requerimientos energéticos, proteicos y de micronutrientes son iguales a los de cualquier infante sometido a cirugía. Es decir, se sometió a una cirugía, hay que darle nutrición para cirugía. Hay que tomar en cuenta justamente la extensión, todo lo que se pueda tomar. La nutrición va a ser exactamente igual que para un paciente posquirúrgico, sin labio y paladar hendido. Se ha observado que una dieta adecuada, es decir, suficiente y correcta, va a disminuir el riesgo de infección y complicaciones de la herida, además de tener menor tiempo de estancia hospitalaria y menor tiempo de cicatrización de la herida. Para el labio y paladar hendido, aislado, es decir, cuando ya sale de estos 7 días, hay que trabajar en texturas. No hay diferencias significativas en dehiscencia de la herida, sangrado, utilización de analgesia, fístula, complicaciones de la herida, entre reintroducir dieta suave a partir de la tercera semana, es decir, después de los 15 días de la cirugía, versus la sexta semana, porque entonces muchas de las recomendaciones clásicas es, le va a dar de comer papillas todo el mes. Hasta que no pase un mes o un mes y medio, va a empezar usted a darle de comer alimentos suaves.
Entonces, aquí no hay, dicen que no hay diferencia entre iniciar los alimentos suaves, es decir, ya en trozo, pero cocidos y suaves para que puedan ser despedazados ahora sí por el paladar a partir de la tercera semana, es decir, del día 16, o iniciarlo hasta un mes y medio. Lo ideal sería iniciarlo lo antes posible. La dieta suave se va a mantener hasta la quinta o sexta semana post cirugía, es decir, alimentos suaves para ir evaluando el progreso de la cicatrización antes de comenzar a poner alimentos duros como galletas o cualquier otro alimento que necesite ser troceado y que no pueda ser aplastado fácilmente. Hay que evaluar el estado de la dentición también antes de incluir los alimentos duros. Y las complicaciones dependen en mayor medida de la gravedad de la cirugía, es decir, qué tanto llevó la cirugía, el estado nutricio previo a la cirugía y los cuidados y la higiene que proveen los cuidadores más que de la textura de alimentos. Y hay que evitar, eso sí, picantes, especiados y temperaturas muy altas o muy bajas, es decir, alimentos muy calientes o muy fríos durante los primeros 15 a 30 días post cirugía. ¿Por qué? Porque entonces es una parte que está muy sensible y si no se permite como la cicatrización correcta, pues el niño puede sentir molestias e inclusive provocar por el mismo malestar, que se meta la mano, que la lengua esté rozando o alguna otra situación, que esta herida se complique. Y pues bueno, etapas de la atención nutricia en poscirugía que hay que tener en cuenta. Está la precirugía, luego tenemos poscirugía inmediata, luego tenemos la poscirugía y como todo es múltiples cirugías, es decir, ya lo decíamos, hay que saber cada cuánto está programado el niño a someterse a cirugía, porque entonces hay que tenerlo bien nutrido antes de la cirugía. Después de la cirugía inmediata hay que saber cómo atender y luego en el postquirúrgico hay que darle la alimentación necesaria para promover la cicatrización y luego para seguir promoviendo el crecimiento adecuado para antes de que inicie la siguiente cirugía, entonces es como un ciclo que se va a tener que programar, por eso se necesita tener mucha comunicación con los especialistas, el odontopediatra, el maxilo, el pediatra, para entonces ir viendo cómo está todo establecido y nosotros también hacer esta programación nutricional. Y en general, métodos recomendados en etapa prequirúrgica son alternos, es decir, aquellos que nos van a dar mayor cantidad de alimentos van a ser los alternos y en poscirugía los de succión. Esto es de manera general, repito, es lo que se ha visto en las revisiones. Pero pues no hay que olvidar que de todos modos, aunque se utilicen métodos alternos, se debe de promover la succión en estos niños. Es indispensable saber, estos pacientes tienen un mayor riesgo de ser picky eaters. ¿Por qué? Porque tienen tanta manipulación desde el momento en el que nacen, obturadores, posiciones, que la mamá pone el dedo, luego las cirugías, y cada cirugía es un trauma y un trauma y un trauma y un trauma, que tienen mucha mayor posibilidad de desarrollarse como picky eater que otros niños que no tengan labio o paladar hendido o que no se hayan sometido al montón de procedimientos médicos y quirúrgicos para la corrección de estas hendiduras. Entonces, hay que realizar intervención de consejería y educación a los padres para promover la administración de todos los grupos y de la mayor cantidad de alimentos, así como de texturas y temperaturas. Es decir, porque ese es un gran problema que se tiene, que los papás dicen, ay, es que pobrecito, ¿cómo le voy a dar esto si está tan chiquito? O ¿cómo le voy a dar esto porque siento que se va a ahogar? O cómo, entonces hay que instruirlos justamente para que le den como mayor amplitud y le den mayor diversidad de alimentos y evitar que se convierta en un picky eater en dado caso de que con el paso del tiempo resulte que es un niño picky eater, pues entonces tendrá que asistir a la terapia necesaria para tratar de corregir esta condición.
Y pues bueno, muchas gracias por escuchar esta breve conferencia. Y si tienen cualquier duda, pueden comunicarse directamente conmigo. Les dejo las fuentes para que puedan leer a mayor amplitud todo lo que hemos hablado aquí y que tengan una excelente tarde.